Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta mañana. A pedirles que nos pongamos de pie. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en este día queremos darte gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder estar en este lugar para alabar tu nombre. Señor, queremos venir delante de ti en este día, agradecido, Señor, por todas tus bendiciones en esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, por todo. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor, en esta mañana. Vienen a alabarte también, Señor, a darte gracias, porque tú eres bueno. Padre, recordamos este día también es especial, el día de la independencia. Señor, bendice a esta nación. Padre, que podamos reconocer que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre, ponemos este servicio en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, hermanos. Bendecida, Señor, oh alma mía, tu nombre santo alabar. Vamos a bendecir al Señor en esta mañana, porque hay muchas razones por las que debemos estar agradecidos con Él. Amén. Bendecida, Señor, oh
Señor con corazones sinceros llenos de alabanza y adoración. Muy buenos días, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Gracias por acompañarnos en este fin de semana largo, que muchas personas salen de vacaciones, ¿verdad? Y solo ustedes son los privilegiados de estar acá ahora, así es que es una bendición. Vamos a glorificar el nombre del Señor y vamos a alabarlo, exaltarlo en esta mañana y sobre todo, escuchar de su palabra, que es lo más importante. Bueno, vamos a ver qué hacemos acá. Ahora es día de carne asada, de taquitos, de burritos y de todo lo demás, ¿verdad? Sí. Bueno, espero que la pasen bien, que se diviertan. Si manejan, no tomen. Y si toman, tomen agua nada más. Así es que, por favor. Bueno, vamos a tener un video acerca de independencia y va a ser en inglés. Levante la mano todos los que hablan inglés acá. Ay, todos ustedes, entonces, no hay problema. Aunque es en español el servicio, pero el video va a ser en inglés. Bueno, nuevamente bienvenidos a la casa del Señor. Para ustedes que nos visitan por primera vez, le voy a pedir al hermano, ya sea a Chris o aquí tenemos una hermana acá por primera vez, si le pudiéramos dar una bolsita ahí de bienvenida a ella. ¿Cuál es su nombre, hermana? Alicia, pues qué placer tenerla acá. La invitó la hermana Katy, me imagino, ¿verdad? Qué bueno, hermana Katy está haciendo un buen trabajo. Gracias, hermana, por estar acá. Nuevamente le agradecemos que nos acompañe. Sobre todo queremos expresarle nuestro amor por estar acá y bendiciones, y que el Señor esté hablando a su corazón en esta mañana, hermana. Yes,
Bueno, no se les olvide, tenemos este fellowship, worship y alabanzas y todo lo demás a través de todo el verano. Tenemos una tarjetita ahí atrás para que puedan ver todos los eventos que se están llevando a cabo cada domingo hasta agosto. Hoy es el único día que no va a haber nada durante la tarde, obviamente por razones obvias. Es el 4 de julio, la gente está celebrando en sus casas o se han ido de vacaciones y por lo mismo no va a haber nada en la noche. Pero sí les quiero decir de que van a estar dando helados o raspados, no sé cuál de los dos son, pero allá en el patio, así que al final del servicio, por favor, vayan y ahí los tenemos preparados para todos ustedes, para toda la iglesia que ha venido ahora. Así es que no se les olvide agarrar su refresquito ahí, no sé qué será exactamente, pero ahí va a estar disponible a la salida en el patio antes de entrar a la iglesia. Vamos a continuar apoyando el Christian Youth in Action, que están haciendo 5-day clubs a través de todo acá el valle. Obviamente ellos también van a estar en un seminario para poder aprender en cómo poder predicar el evangelio de una forma más efectiva. Eso los ayuda y los entrena para que puedan hacer estos días en casas donde son clubes que se llevan a cabo de niños que son invitados para que puedan venir y estos jóvenes llegan y les explican el evangelio, hablan con ellos, juegan con ellos y obviamente se pasan un buen tiempo juntos. Y el objetivo de todo es que la palabra sea predicada a estos jóvenes o niños tan pronto como sea necesario. Este domingo próximo, el viernes, perdón, vamos a tener esta conferencia. El pastor Caleb la va a estar llevando a cabo. Se trata de lo que significa ser hombre a través de las Escrituras. Y este concepto bíblico, obviamente, queremos trasladarlo o forzarlo. Bueno, no forzarlo, eso no suena muy bien, ¿verdad? Pero instruirlo a los jóvenes que están creciendo, a los niños que están creciendo en la iglesia de acá de nosotros, y para que ellos puedan entender el concepto bíblico de lo que es ser un hombre y las responsabilidades que vienen con eso. Obviamente las responsabilidades con Dios. Queremos que si alguno de ustedes tiene hijos pequeños todavía y pudieran participar en esto, quieren venir inclusive solo por aprender, lo pueden hacer también. Va a costar $25 con 3 comidas disponibles entre viernes y sábado. Así es que para aquellos que les gustaría, por favor, apúntense, hablen a la iglesia para poder comprar sus tickets. La hermana Beth, que es la encargada del Ministerio de las Mujeres, va a tener una Gay Night el viernes también, viernes 9, de las 6:30 a las 9, va a ser en su casa. Si alguno de ustedes quisiera participar, nuevamente ahí está la dirección para ella, para que le puedan, la dirección electrónica, pero si quieren saber dónde vive, llámenme y yo les puedo dar la dirección. Family Beach Day va a ser el sábado 17 para Suma Beach, que está más allá de Malibu. A las 9 de la mañana se van a reunir aquí en la iglesia y van a salir en caravana de acá. Todos los que quieran participar, los que quieran ir y tener un día en la playa, traigan su familia, lleven a sus niños si tienen niños, y si no, yo les presto los míos para que se los lleven, pero vayan a la playa. Espero que puedan hacerlo. Libros adornados, estamos tratando de ver, estamos esperando, no hemos empezado la clase todavía porque estamos esperando que lleguen más libros. Solo ordenamos, ordenamos bastantes, pero solo recibimos una cantidad bien mínima. Pero si ustedes van a participar, por favor empiecen a ordenarlo ya. Lo vamos a recibir a mediados de julio, pero creo que la clase va a empezar antes. Pero de todas maneras quiero que se apunten las hermanas para poder estar teniendo este libro a la mano. Estudio bíblico de los martes es a las 7 de la noche. Estamos tratando de estudiar un poco acerca de la escatología o los tiempos finales. Muy buena la clase, se está aprendiendo bastante, aunque no lo estamos haciendo basado en un libro y estamos agarrando pedazos aquí, pedazos de allá, pero lo estamos haciendo de una forma en la cual pueda ser muy instructiva y que podamos aprender un poco acerca de cuál
cuáles son las señales de los últimos tiempos y qué es lo que debería de pasar, qué va a pasar con la resurrección de los muertos, cuánto es el juicio final y bueno, cuándo regresa Jesús, viene una vez o viene 2 veces, y todas son cosas que son muy importantes de reconocer. Desafortunadamente, por ser long weekend esta semana, el martes no vamos a tener esta clase. Vamos a darles tiempo a los que andan de vacaciones y regresen hasta la próxima semana. Entonces, queda cancelado para este martes este estudio bíblico y lo vamos a hacer la próxima semana. Y aquí está la noticia que les estaba dando. Shave Ice en Selfie Station. Selfie Station es que tienen una parte ahí donde ustedes pueden irse a tomar fotos con backgrounds que tienen que ver con el 4 de julio y la independencia de los Estados Unidos. Así que por favor no se les olvide, al salir, váyanse para allá y puedan. Y ahí me traen uno porque voy a estar ocupado acá todavía yo, así que por favor. Bueno, esto lo tenemos de hace como 3 semanas, pero la respuesta ha sido bien pobre. Y es una pena. Y no los quiero regañar, pero venimos acá y deberíamos de colaborar con algo. A veces es bueno tener agua en que sea, y ni eso tenemos. Y me siento mal porque lo promovemos y nadie colabora, nadie se apunta. Y cuando se apuntan, bueno, perdón, ¿ok? Porque estoy diciendo nadie cuando no es cierto. Sí hay familias que lo hacen, pero no tenemos nada seguido, no hay una continuidad. Y quisiera que pudiéramos participar de esa manera. ¿Por qué? Porque venimos a servirnos unos a otros, venimos a edificarnos unos a otros. El objetivo de estar acá es que juntos podamos glorificar el nombre de Jesús, que podamos exaltarlo a Él. Y esa forma de alabarlo y de exaltarlo tiene que ver con el amor que tenemos los unos hacia los otros. Y si tenemos amor los unos a los otros, deberíamos de cuidarnos los unos a los otros. No solamente oramos por los demás, pero también tenemos que ver la forma en cómo nos ayudamos unos a los otros. Y estas son pequeñas cositas que también dan a demostrar a veces, bueno, qué tanto es el amor de nosotros por los demás hermanos. Y si se sienten como que los estoy exhortando, no lo estoy viendo de esa manera, sino que es algo de que deberíamos de colaborar todos para poder ayudarnos mutuamente. Y como les digo, en el verano hasta hace mucho calor a veces, y en que sea agüita sería bueno que tuviéramos por acá, ¿no? Desafortunadamente el pastor no lo puede hacer todo. Mi esposa ahora está enfermita, ella a veces colabora y hace muchas cosas para acá. Ahora no puede venir, le dio un pequeño malestar en su sistema digestivo y todavía está recuperándose, no sabemos qué le pasaría, pero obviamente cosas como esas pasan, por lo mismo es que deberíamos de colaborar más. Aquellos que ya lo hicieron, gloria a Dios por ustedes, pero aquellos que nunca lo han hecho, apúntense y traigan algo. Y no hay necesidad de estarle diciendo. Y si quieren, para ponerlo más en orden, me pueden decir a mí, pastor, ¿puedo traer esto otro fin de semana? Para que no sirva de conflicto con alguien más, digamos. Pero nuevamente, ya, ahí se los dejo. Jeremías 17, 9, 10 dice de que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Wow. No solamente es engañoso, pero es sin remedio, dice. Interesante, ¿no? ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Quiero que meditemos en eso a medida que el hermano Esteban viene acá y hace una oración por las peticiones que tenemos. Y preparemos nuestro corazón para también entrar en la presencia del Señor en oración, pero también preparar nuestra mente y cuerpo para alabar al Señor con un par de alabanzas más y después entramos al servicio. 1, 2, 3, gloria a Dios, gloria a Dios. 1, 2, 3, probando. Muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Ciertamente que el dolor, que la angustia,
que la incertidumbre no nos aparte nunca de la presencia del Señor. Pablo nos insta a orar, aún en momentos de dificultad, en momentos difíciles. Job es la representación básica de ese cristiano que sufre, que padece, pero que nunca se aleja de la presencia del Señor. Nosotros tenemos este recurso que es la oración para acercarnos a esa preciosa y divina presencia de nuestro Creador. Así que vamos a llevar a cabo estas peticiones. Hay necesidades en el pueblo del Señor. Tal vez aquí mismo, aquí ustedes sentados, tengan algunas dificultades, algunas carencias, algunas pérdidas tal vez, pero no están solos. Si ustedes son hijos del Señor, Él cuida de ustedes. Así que vamos a poner a su presencia, inclinemos nuestro rostro como reverencia a la presencia de aquel a que venimos nosotros a postrarnos, a adorarle, a darle gracias por todas las bendiciones que recibimos. Oremos. Alabado sea tu precioso nombre, Padre Jehová, en esta mañana, Señor. Oramos, Señor, con el único fin de, Señor, de exaltar tu nombre. Precioso, bendito, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Nos has cuidado, Señor, hasta este día, Señor. Y agradecemos profundamente, Señor, que has derramado en todos y cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, de tus bendiciones. Sabemos que algunos que tú has permitido, Señor, tienen pruebas, Señor. Pedimos, Señor, que tu misericordia y compasión caigan con ellos, Padre. Al mismo tiempo, Señor, oramos por perdón. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras ofensas a tu precioso nombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos, Padre. Venimos en esta mañana, Señor, apelando a tu hermosa y presencia misericordia, Señor, rogando, haciendo rogativas de oración por aquellos hermanos que ciertamente están en necesidad. Oramos por los hermanos Galván, salud y sanidad, los hermanos Hernández, Teresita y Raúl, para que tú, Señor, les permitas la salud, la fortaleza, Señor, y que ellos, Señor, continúen aferrados a tu hermosa y preciosa mano, Señor. Narele Luis también, Señor, sana ese cuerpecito, sana su mente, sana su espíritu, Señor, y permítele la recuperación total en su vida. Para Gary Link, sanidad de cáncer. Hermana Rosa Martínez también, sanidad completa. Hermano Raúl, René Castellón, que está ahorita, Enrique, Señor, gracias porque le permites estar aquí. Asumo que ha mejorado, Señor. Si es el caso, gloria a tu nombre. Si no, Señor, oro, Señor, para que continúe sanando su vida, su salud, pero sobre todo su vida espiritual, Señor. El desánimo, Señor, la tristeza y el dolor a veces nos apartan de ti, Señor, mas no tu presencia. Pedimos, Señor, y apelamos, Señor, para que tu misericordia, Señor, sea presente, Señor, en cada una de estas necesidades, Señor. Oramos también por el liderazgo, los pastores de esta iglesia, los ancianos, Señor, el senior pastor también, que tu doctrina, Señor, la doctrina sana, prevalezca en todo momento, Señor. Guárdales, cuídales, prospérales, Señor, y ayúdales, Señor, a que ellos también, Señor, puedan derramarse ante ti, Señor, puedan venir ante ti a solicitar, Señor, ayuda en todo momento, independientemente de sus capacidades, de esos dones que tú ya les has dado, Señor, que ellos continúen apreciando, Señor, y recibiendo de ti, Señor. Oramos también por todos aquellos misioneros en el mundo que están arriesgando sus vidas, su integridad, su familia, todo su ser, Señor, para que tú, Señor, les bendigas, para que tú, mi Dios, seas con cada uno de ellos, Señor, porque sé que es difícil, sé que sufren, Señor, a veces hay desánimo, Señor, y por eso utilizo este término, porque sé, Señor, que a veces en su débil persona, Señor, la fragilidad del hombre, Señor, a veces, Señor, nos vamos y desanimamos. Elías tuvo ese problema. David también, Señor, huyó de ti, huyó de sus enemigos, Señor, pero terminó, Señor, en tu presencia, en tus brazos. Y pido, Señor, que seas con cada uno de aquellos hermanos en el mundo que predica, Señor, y que es amenazada su integridad. Sé con ellos, Señor, sé con tu iglesia en general. También oramos por el pastor de esta iglesia, de este ministerio hispano, Señor, para que continúe, Señor, bendiciendo su vida. Por los hermanos en necesidad, también que seas tú, Señor, atendiendo a sus necesidades, Señor. Nuestra hermana Carolina Hernández, Señor, recupérala de su problema digestivo, Señor, que tu misericordia sea con ella y que ella pueda integrarse nuevamente, Señor, a sus actividades en hogar, pero sobre todo también, Señor, a tu iglesia y al ministerio y a las
obligaciones que tú le has permitido en este ministerio, Señor. Oh, mi Dios, ¿a quién vendremos si no es a ti, Señor? A ti es a quien acudimos en este tiempo, Señor, así como también en tiempos de bonanza y de bendición, Señor. Sé pues, Señor, con cada uno de tus hijos, especialmente los de este boletín, Señor. Pedimos, Señor, que tu misericordia sea derramada también por hermanos en Cristo en todo el mundo que sufren y padecen, Señor, cualquier enfermedad. Dales una respuesta favorable siempre y cuando se alineen a tu hermosa y preciosa voluntad. Gracias te damos en el precioso nombre de mi Señor Jesucristo, pidiendo estas cosas. Amén y amén. Pongámonos de pie y continuemos alabando al Señor. Mis hermanos, vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar. Una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme, para llevarme allí con él. Aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Donde no hay más oscuridad, existe más un enemigo, se libre la libertad, santa y dulce comunión. Su justicia no vemos siempre, mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor, por en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, la gracia
glorioso Rey, digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Amén, Padre Santo, digno eres tú. Gracias, Padre, por tu presencia aquí con nosotros. Señor, esta mañana queremos poner delante de ti, Señor, a nuestro pastor que trae tu palabra. Señor, tú nos puedas hablar a través de él, Señor, que vamos a aprender más de ti en esta mañana, que salgamos de este lugar, Señor, llenos de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu sacrificio, Señor, y por tu gracia hacia con nosotros. Que aún siendo, Señor, inmerecedores, tú diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Listo para el video, Chris? Okay. So Jesus said to those who had come to believe in him, "If you remain in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free." But they answered, "We are the descendants of Abraham. We have never been slaves to anyone. So how can you say we will become free?" You see, they answered Jesus in the same way we might. I mean, we're Americans, right? We live in the land of the free. We sing songs about it. We get together and have parties and fireworks, all to celebrate our nation's freedom. But Jesus was speaking of a different kind of freedom, a freedom that can only be found in him. He answered them, "This is the truth. Everyone who chooses a life of sin isn't free. They are a slave to sin. A slave has no permanent place in the family, but a son or a daughter, they belong forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed." Bueno, con esa nota vamos a entrar al servicio y hablando un poquito de la independencia. Interesante porque el concepto es independencia. Y el ser humano lo que menos necesita es ser independiente. El ser humano lo que necesita es ser dependiente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Depender de qué? De Dios, de nuestro Señor Jesús, que nos salvó, dio su vida por nosotros y nos compró con su sangre preciosa. Éramos esclavos. Obviamente la independencia tiene que ver con la esclavitud. Este país empezó en un conflicto independiente, bueno, no independiente, pero un conflicto político en el cual querían ser independientes de Inglaterra y Inglaterra no quería dejarlos, como el pecado no quiere dejar ir al ser humano, y son dependientes del pecado aquellos que no han conocido a Cristo. Pero para nosotros que somos hijos y hijas de Dios, ya hemos sido libres. El Señor nos dio la libertad, de acuerdo a Juan. Pero esa independencia que celebramos ahora es buena en el sentido político o de país, ¿no? Pero personal, individual, el ser humano lo que necesita es depender de Dios y no ser independiente. Desafortunadamente el concepto se ha vendido y lo hemos comprado todos, de que es bueno ser independiente. Pero desafortunadamente en esa independencia que buscamos caemos en
en poder llegar a ser esclavos de algo que tal vez no necesitamos en nuestra vida. Y el pecado es el concepto más claro de la esclavitud en la cual el hombre se encuentra. El hombre es pecador. Desde que nacemos con el pecado, y a menos de que Jesús venga y nos rescate, que Dios a través del Espíritu Santo y su palabra plante la semilla en el corazón del hombre, el hombre va a continuar siendo esclavo del pecado. Y en esa esclavitud solo podemos pertenecer a una persona o a otra. O pertenecemos a Dios o somos hijos de Satanás, de acuerdo a como Jesús lo pone, no yo. O somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Si somos hijos de Satanás, estamos esclavos y continuamos en el pecado. Dios viene, nos rescata y dejamos de ser esclavos de Satanás y ahora somos esclavos de Cristo. Ese es el concepto cristiano, que somos dependientes de Él, no somos independientes. Juan el Bautista, que él quería menguar y que Jesús o que Dios incrementara en su vida. Y es lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a estar viendo el capítulo de Génesis 9, de los versículos 18 al 29. Y si ustedes abran su Biblia, si la tienen allí, van a encontrar un título de seguro. Y el título tendría que ver con el pecado de ¿quién? ¿De quién? De Noé. Y les puse esta foto ahí, una obra de arte. Esta obra de arte está en el Vaticano, está en la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina es una obra grandísima que, bueno, yo no estoy hablando por experiencia propia acá, nunca he estado en el Vaticano. Lo más lejos que he llegado es a Tijuana. No, son bromas. No, pero no, nunca he estado en Europa, nunca he estado en el Vaticano y eso sería algo muy precioso poder observarlo, ¿no? Ha sido restaurado varias veces, creo, y esta es una parte de la Capilla Sixtina en la que muestra el pecado de Noé. Y como pueden ver, el autor nos deja muy claro de que el tema de esta obra de arte es el ¿qué? Es el pecado, pero ¿cómo lo demuestra? ¿Qué clase de foto ven allí? La desnudez. Y es lo que el pecado trae a nuestras vidas: desnudez, vergüenza. Y para poder entenderlo mejor le puse este título, porque dije yo, bueno, esa es una realidad. Y el título sería: el pecado descubre y muestra nuestra desnudez delante de Dios. Piensen en eso, ¿no? El pecado descubre y muestra nuestra desnudez delante de Dios. ¿Pudieran pensar un ejemplo de esto? El primer ejemplo del pecado en la Biblia, ¿dónde está? Génesis 3. ¿Qué le pasó a la pareja perfecta? Desobedecieron, cayeron en pecado, y la desobediencia los llevó a la desnudez. Porque ¿qué fue lo que hicieron una vez que reconocieron que habían pecado? Se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque ellos se vieron desnudos por primera vez. Entonces el pecado descubre nuestra desnudez ante Dios, que es lo más importante, y ese es el punto principal acá. El pecado hace eso en cada uno de nosotros. Y es muy dañino, no solo para nosotros, pero daña la relación con Dios, pero al mismo tiempo me daña a mí. Y no solamente me daña a mí que yo pequé, pero daña a otras personas que tal vez no tienen nada que ver
con mi pecado, pero son afectadas por el pecado. Para continuar con ese punto allí es de que el pecado, ¿a quién afecta entonces? Si yo peco, me afecta a mí, amén. Pero ¿qué más afecta? ¿Puede afectar a otras personas? ¿A mi alrededor? Y hay ejemplos muy claros. Y el que vamos a ver ahora es muy fácil de verlo. Pero, ¿y cuál es el pecado acá? ¿Cuál fue el pecado de Noé? ¿Se recuerdan del pecado de Noé? ¿Cuál fue el pecado de él? Dígame, platiquemos aquí, estamos en confianza. Somos pocos ahora. ¿Cuál fue el pecado de Noé? Embriaguez. Ok, se emborrachó. ¿Es pecado tomar en la Biblia? No, pero es pecado emborracharse, embriagarse. Entonces el pecado de Noé fue embriagarse. La embriaguez lo llevó ¿a qué? A la desnudez. Y ya tal vez les voy a hablar un poquito acerca de eso más adelante. Pero entonces el punto es que el pecado de Noé fue la embriaguez. ¿Han escuchado ustedes, si no les quisiera dar un ejemplo específico, pero hay miles, del efecto que tiene la embriaguez en el ser humano? Yo creo que todos sabemos. Muchos de ustedes crecieron en familias que el ver a una persona borracha era a diario o común. Muchos de ustedes fueron afectados por personas que tal vez no vivían con ustedes, pero fueron personas que se emborrachaban y abusaban del alcohol. Muchos de ustedes conocen específicamente personas que han muerto porque otra persona en un auto tomado chocó con ellos y murieron. Y hay miles de accidentes que ocurren diariamente de personas que toman alcohol y cometen un accidente y es una catástrofe para todos los demás. Y desafortunadamente siempre el pecador va a pagar, porque siempre la paga del pecado es muerte. Pero desafortunadamente a veces en accidentes como este, no es que nosotros, y este no es el objetivo acá, ustedes se han dado cuenta de personas que van manejando y van ebrias y tienen un accidente y matan a 2, 3 personas, pero ellos quedan bien. Y tiene que ver mucho con que como andan ebrios, su cuerpo no reacciona tal vez como debería de reaccionar y eso los hace más fáciles de sobrevivir hasta cierto punto en un accidente. Por un lado, por otro lado, ellos son los que pegan y bueno. Pero el punto es que estos accidentes son comunes y afectan a muchos. Nos afectan a nosotros porque nuevas leyes son creadas. Más impuestos son sacados de nosotros. ¿Para qué? Para poder lidiar con las personas que toman mucho. Alcohólicos Anónimos están llenos. Los hospitales ahí terminan muchos de las personas que se embriagan con cirrosis del hígado. Y es lo peor que pueden ver ustedes en una persona. Una persona que ya está enferma, demasiado enferma con cirrosis de hígado, es feo. Pero el pecado lo llevó hasta ahí. Entonces el pecado descubre y muestra nuestra desnudez delante de Dios. Vamos entonces a ver qué es lo que dicen estos versículos del 18 a 29 en el capítulo 9 de Génesis. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? A ver cuántos se lo memorizan. El otro domingo vamos a hablar de lo mismo. Así es que, pero le vamos a hacer un examen. Para los que van a estar acá, vamos a pedirles que se sepan los 3 nombres de los hijos de Noé. Está bien fácil.
Sem, Cam y Jafet. Ok, ¿ya se lo memorizaron? Ok, qué bueno. Fueron 3. Fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. De ellos nada más, solo de 3 ellos, ¿ok? Se pobló toda la tierra. Toda la gente que existe hoy vienen de 3 personas. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban fuera. Vamos a continuar. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás. Imagínense ustedes esto, ¿no? Agarran el manto, se lo ponen atrás y empezaron a caminar hacia atrás y dejaron caer el manto en el padre de ellos para no ver la desnudez de su padre. Se fueron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos, o sea, viendo al lado opuesto de donde estaba Noé. Y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Vayan grabándose estos mensajes ahí, porque vamos a regresar a ellos, vamos a hacer un montón de preguntas ahí, porque para saber qué es lo que pasa ahí, ¿verdad? Pero ahorita estamos leyendo nada más los pasajes bíblicos. 26, versículo 26. Dijo también, ¿quién? Noé: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y hasta ahí terminan las bendiciones. Pasamos del pecado a la maldición, a la bendición, y al final de todo esto llegamos que vivió Noé 350 años después del diluvio. ¿Cuántos tenía cuando entró al diluvio? 600 años, ya se les olvidó, ¿verdad? 600 años tenía cuando entró al diluvio. Entonces, ¿y cuánto duró el diluvio? 1 año, 377 días completos. ¿Ok? Pasó 1 año en un crucero con todas las cosas hermosas que dan en un crucero, ¿verdad? No, en un zoológico flotante, básicamente. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Entonces, esta es la historia de Noé y este es el final de la historia de Noé. Hasta ahí llega su vida en este capítulo 9, versículo 29. Y de ahí entramos a ver las naciones que son distribuidas y cómo se fueron poblando la tierra. Y de los 3 hijos de Noé tenemos lo que tenemos hoy. El pecado de Noé obviamente fue el haberse embriagado con vino. Proverbio 23, 31 al 35 dice lo siguiente del vino: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar, o como el que se acuesta en lo alto de un mástil, y dirás: me hirieron, pero no me dolió, me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte,
volveré a buscar más. ¿Aprendió la lección? No. La pregunta que yo les iba a hacer, ¿cuántos de ustedes se han emborrachado alguna vez? Pero por favor no levanten la mano, ninguno acá. ¿Ok? Pero la idea es esta. Si hay algunos de ustedes acá, obviamente que lo han hecho, ustedes saben de lo que está hablando el proverbio. ¿Ok? Si ustedes nunca han experimentado el alcohol, tal vez lo han podido ver en otras personas. Donde yo vivía, la esquina, tenía mi padre y mi madre compraron una casa pequeñita que la construyeron ellos de la nada. Y quedó en una esquina la casa. Bueno, esa casa fue la primera de una colonia bien grande. Y a medida que iban viniendo otras casas, toda la gente venía a juntarse allí a la esquina de nuestra casa porque era la casa más vieja de la colonia. Y mi papá fue el primero que llegó allí a una colonia, compró un lote baldío y empezó a construir una casa. Esa esquina era notoria. Ahí llegaban de todo. Borrachitos, marihuaneros y bueno, de todo. Y enfrente teníamos una farmacia, eventualmente se hizo una farmacia. Entonces todos los borrachitos llegaban a la esquina de la casa donde nosotros y ahí tomaban, ahí estaban, se sentaban en la esquina y estaban tomando. Y cuando se les terminaba lo que estaban tomando, nada más se iban a la farmacia enfrente de la casa, compraban una botellita de alcohol, imagínense, el alcohol que venden en la farmacia. Compraban el alcohol, le echaban agua y yo ¿cómo sé todo esto? Ahí estaba en la esquina con ellos, todo el tiempo, no de borrachos, sino que ahí vivía, así es que lo veía. Y veía a estos hombres emborracharse con alcohol, echaban agua, me pedían un limón y se echaban el trago. Pero muchos de ellos los vi morir con cirrosis. El vecino que continuaba después de la casa de nosotros murió inflamado así por la cirrosis del hígado. El punto acá de Proverbios es que dice que, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica, tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Es cierto, se los aseguro. Yo he visto borrachitos que solo buscan hacer la maldad. Hay personas que se emborrachaban y eran las personas más calladas del mundo antes del alcohol. Pero una vez que el alcohol penetraba en su sistema, cambiaba completamente la persona. Y dice, y era como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil y dirás, me hirieron pero no me dolió. Y es exactamente lo que pasaba con muchos de ellos. Amanecían en las calles tirados, heridos, golpeados y se levantaban y no sabían lo que les había pasado. ¿Y qué hacían después de que se sacudían nada más? Volver a buscar más. Y era un vicio que los esclavizó al punto de que muchos de ellos se van a una muerte eterna porque nunca dejaron de tomar. Entonces, el alcohol es peligroso porque es adictivo. El alcohol no es adicto, uno se hace adicto al alcohol. El alcohol es adictivo como cualquier otra droga. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esta sección nos muestra el progreso de la civilización con los hijos de Noé propagando la tierra. Pero lo interesante es que continúa la pecaminosidad del hombre. Y vemos en 3 incidentes acá conectados con el otro. El primero nos ilustra el inicio de la industrialización de un producto agrícola. Obviamente en este caso estamos hablando del vino. Noé se dedicaba a la agricultura y con el correr del tiempo descubre el proceso de fermentación para producir vino del producto de la vid o de la viña. El cultivo de la vida y la producción de vino han sido actividades importantes en la cultura bíblica. Siempre ha sucedido, el vino siempre ha existido, inclusive en nuestros tiempos. Mucha gente tiene sus vinos en sus casas, se toman su vino
en una cena, digamos, y otros no lo ocupan solo para cenar, se ocupan para emborracharse. El segundo incidente nos ilustra el efecto del abuso del nuevo producto que expone al hombre a otros actos indignos. El consumo excesivo de vino embriaga a Noé y lo expone indecentemente. Cam, uno de sus hijos, aprovechando la condición vulnerable de su padre, comete un acto de deshonra, de mucha gravedad en la relación hijo-padre. Los otros dos mantienen respeto y decencia y tratan con dignidad al padre. Había muchas familias que cómo cuidaban de los suyos cuando andaban en situaciones así de ebriedad, porque es triste, porque pierden la conciencia, no saben dónde andan, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen, y cometen cualquier tontería por lo mismo del alcohol y caen en los errores más grandes del mundo. Después se arrepienten, pero como decía Proverbios, vuelven a buscar más. Los otros dos hijos mantienen respeto y decencia y tratan con dignidad al padre. El tercer incidente nos demuestra la fuerza permanente de la bendición y la maldición del padre en un sistema patriarcal y cómo el pecado de un individuo tiene consecuencias en sus descendientes. Y eso es algo muy importante, ese enfoque que es lo que vamos a ver acá. Noé, al enterarse de lo acontecido, maldice a Canaán, hijo de Cam, por la acción ofensiva de este, profetizando que la descendencia de Canaán sería esclava de los descendientes de Sem y Jafet. Hasta ahí. Y aquí vamos a entrar a desglosar los versículos para ver qué podemos sacar de todo esto y cómo entender este concepto o el contexto que tiene acá Moisés escribiendo el primer libro de la Biblia. Y vamos a meditar en esto. ¿Cómo una sola decisión descuidada puede destruir la reputación del justo? ¿Pudiéramos decir que fue una decisión descuidada de Noé? Posiblemente. ¿O lo hizo adrede? ¿Lo hizo reconociendo y sabiendo? Examinemos esto, ¿ok? Noé había vivido en el mundo antediluviano. ¿Cuánto tiempo vivió en el mundo antediluviano? Ya les dije, 600 años. Ok, en el mundo antediluviano, ¿existía ya el vino? Obviamente de que sí. Ahora, el vino era un objeto que iba a ser utilizado para traer satisfacción personal. El problema de eso era que esa satisfacción personal los iba a llevar a caer en una inconsciencia, en perder su forma normal de actuar y iban a cometer errores o inclusive cometer pecados por el uso de este elemento dañino. Entonces, pero una decisión descuidada, si le pudiéramos decir así a lo que le pasó a Noé, puede destruir la reputación del justo. ¿Y lo hizo con Noé? Antes de que esto llegara a suceder en la vida de Noé, en el mundo antediluviano, ¿cómo se le conocía a Noé? ¿Como una persona qué? Justa. Dios lo llama justo. Ahora, ¿qué son ustedes ante Dios? ¿Son justos? Ustedes tienen duda, tienen que tener tienen que tener una conciencia más fija, ¿sí? Más firme, más derecha, tiene que haber sí, gracias hermano. Voy a poner al hermano a Esteban que predique acá ahorita ya.
una convicción mucho más real de que la Biblia nos dice quiénes nosotros somos y tenemos que entender lo que nosotros somos. ¿Somos justos? Todos somos justos acá. Y entiendan lo que les voy a decir, ¿ok? No somos justos en el sentido de que somos perfectos o que no pecamos. No se trata de eso. Somos justos espiritualmente hablando, porque así como Abraham creyó y le contó por justicia. ¿Qué significa eso? De que desde ese momento en que él creyó en Dios, Dios lo absuelve de toda culpabilidad. Ustedes son justos, no tienen ninguna culpabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó en la cruz, derramó su sangre por los pecados pasados, presentes y futuros de cada uno de ustedes. Ustedes han sido apartados para Dios. Y eso los hace justos. Espiritualmente hablando. Ustedes han sido tomados espiritualmente de una posición pecaminosa y Dios los ha puesto al nivel de perfección o al nivel santo, no porque ya llegaron, pero por lo que Dios hizo en la cruz a través de Jesucristo. ¿Sí me entienden? Entonces, todos ustedes son justos. Ahora, una decisión descuidada puede destruir la reputación del justo. Si ustedes cometen un error, ¿cómo queda su reputación? Queda mal. Y eso es algo que tenemos que cuidar, tenemos que proteger. Nosotros somos una nación santa, somos sacerdotes. Y todo eso trae responsabilidad. Es bonito ver los nombres bíblicamente y decir, oh, eso soy yo. Oh, yo soy justo, yo soy apartado para Dios, yo soy santo. Y qué bonito llenarnos la boca y decir de que somos todo eso. Y la Biblia lo reitera de que sí somos todo eso. Pero con todo eso viene una responsabilidad. Y Noé tenía una reputación intachable hasta que llega al capítulo 9 después de que ha pasado el diluvio. Antes del capítulo 9, Noé era una persona justa, perfecta, que solo se decían cosas buenas de él. La pregunta sería, ¿por qué Dios le permitió a Moisés escribir algo malo, tan pequeñito, de Noé, cuando el hombre había vivido una vida perfecta, podríamos decir? ¿No creen que es injusto? Solo el hermano Alex dice que no, y qué bueno. Pero no fue injusto. Porque Dios a través de las Escrituras nos muestra algo muy claro. De que Él no ve las apariencias. Él ve el corazón del hombre. Y en el corazón del hombre, de acuerdo a Jeremías, no hay nada bueno. Entonces, si eso es cierto, Dios no iba a tratar de dejar algo que pudiera engañar mi manera de pensar en la forma en cómo existió o Noé vivió. Porque yo no quiero tener un malentendido de que, Noé fue justo y continuó en justificación y en perfección hasta que el Señor se lo llevó. Y no es así. En cada uno de los héroes bíblicos encontramos algo muy específico y que cada uno de ellos era pecador y que cae en pecado continuamente. Vimos el Salmo 51 y estudiamos acerca de cómo David se entrega a Dios en ese salmo, pidiéndole perdón, aceptando su pecaminosidad, sabiendo de que él desde antes de que fuera concebido fue creado en pecado. Y él dice todas estas cosas y las deja allí. Mi pecado está delante de ti, Señor. Y este es el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vemos de que Dios en su palabra
es muy claro desde Génesis hasta Apocalipsis en poder abrir nuestra mente como lectores de la Biblia y entender claramente la perversidad del pecado en la humanidad. Y no la esconde Dios, nunca. Y en el caso de Noé, después de haberlo llamado y que Noé le obedeció en todo a Dios, ahora llega al postdiluvio, después del diluvio, y empieza a vivir su vida como granjero, hace una viña y empieza a tomar del fruto de la viña, se emborracha y su desnudez queda delante de Dios. Entonces, esta decisión descuidada, así como afectó la reputación de Noé, hace lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos la obligación de vivir una vida santa. Y no solo ayer, y no solo hoy, pero mañana y todos los días que Dios nos dé. ¿Es fácil? No. ¿Difícil? Mucho. ¿Se puede? Sí, se puede. Cristo murió por nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. El problema de que el hombre no pueda vivir una vida santa no es Dios, es el hombre mismo. Porque si el hombre se sometiera al Espíritu Santo, se sometiera a la palabra de Dios, se sometiera a Cristo, el hombre pudiera llegar a hacer todo lo que Dios tiene para él. Pero el hombre le cuesta. Y lo podemos ver en la persona de Noé. Él decidió descuidadamente algo que no debería de haber hecho y su reputación fue dañada. Noé pecó y Dios usó el pecado de Noé para maldición y bendición de sus descendientes. ¿Okay? ¿Qué podemos aprender de esto? De que nosotros también caemos en el mismo error. Como justos, tomando decisiones equivocadas, vamos a dañar nuestra reputación e inclusive la reputación de nuestra familia. El pecado, así como con Noé, Dios lo puede utilizar para maldecir e inclusive bendecir a los descendientes. Pero no porque el pecado que yo hice merecía bendecir a otros, pero porque Dios en su misericordia y estando en control absoluto de todo a través de su voluntad, Él, aún en el pecado, encuentra la forma en cómo poder bendecir a otros. Y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces Noé pecó y Dios usó el pecado de Noé para maldición y bendición de su descendencia. En todo eso, a través de eso vamos a ver el pecado primeramente. ¿Cuál fue el pecado? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron, ¿quiénes nuevamente? Ya se lo memorizaron, ¿verdad? Ya se les olvidó. Sem, Cam y Jafet. ¿Ok? Y Cam fue el padre de Canaán. ¿Por qué está eso allí? Primeramente, ¿cuántos hijos tenía Cam? Hasta ahorita. ¿Cuántos hijos tenía Cam? No tenía. ¿Cuántos tenía Jafet? Tampoco tenía. ¿Cuántos tenía Sem? No tenían hijos todavía. Hasta ahorita no han tenido hijos. Entonces, ¿por qué sale allí de que Cam fue el padre de Canaán? ¿Qué es tan significante acerca de eso ahí? ¿Y cómo es que el autor sabía de que de Cam iba a salir Canaán? ¿Y por qué lo menciona? ¿Por qué lo tiene que mencionar ahí? Ahora, ¿quién escribió Génesis? Y los próximos libros de la Biblia, que serían el Pentateuco, ¿ok? ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Cuándo lo escribió? Supuestamente en el monte Sinaí, cuando rescata al pueblo de Egipto, de la esclavitud en Egipto, se los lleva al desierto y en todos esos trayectos de los 40 años
Según los teólogos e historiadores, Moisés empezó a escribir el Pentateuco. Ahora, en ese entonces, ya cuando Moisés está con el pueblo de Israel, ¿hacia dónde los lleva? A Canaán, a la tierra prometida. Entonces Moisés entiende lo que significa Canaán y lo que es Canaán. Entonces ahora él está escribiendo en el pasado, la historia del pasado, y en el pasado ahora él está agregando algo que es muy significativo para nosotros que lo vemos ahorita y decimos, y Cam fue el padre de Canaán, ¿ok? ¿Por qué lo puso ahí si no tenían hijos todavía? ¿Ok? Sí, no sabíamos, ni él sabía, Cam no sabía que iba a tener hijos todavía, ni cuántos iba a tener, pero Moisés sí ya sabe. ¿Sí me entienden? Y Moisés habla de él porque él ya conoce la historia. Ya les revelé algo nuevo de seguro, ¿verdad? Espero que les haya quedado, eso es muy importante. Porque entonces estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Okay, eso es muy importante reconocerlo. De ellos se pobló toda la tierra y la descendencia de Noé la podemos ver de esta manera. Noé tuvo a Sem, a Cam y a Jafet. Sem fue bendito por Jehová, Cam fue maldito y Jafet fue bendecido también en la misma forma en que bendició a Sem. Noé también bendice a Jafet. Y vamos a ver mucho más de estas descendencias la próxima semana. Pero vamos a continuar acá. Génesis 9, 20, 21. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Okay, la pregunta sería, aquí hay preguntas, muchas preguntas. Okay. ¿De dónde sacó las semillas de la uva para poder plantar de nuevo después de que había pasado por un diluvio universal? De las bodegas. Ay, qué bueno, ustedes son muy inteligentes. Ya no les voy a predicar mejor. No, está bien. Pero sí, pudo haber llevado, y si ya lo conocían, inclusive han de haber llevado algunas cuantas botellitas de vino ahí, ¿no? Después de cada cena se echaban su... Ajá. Bueno, obviamente estamos especulando, no sabemos y eso no es cierto. Si no está en la Biblia no hay que decirlo, pero pudiéramos pensar de esa manera. Pero el punto es de que por un lado pudo haber venido en el arca, por otro lado las semillas iban a ser destruidas en el diluvio. Las semillas de cualquier fruta que produce semilla para poder germinar más frutos, ¿tenía que morir necesariamente en el diluvio? No, pudo haber quedado. Por todo lo que creemos, de repente salió Noé del arca y anduvo viviendo un par de meses o un año, no sé cuánto, y de repente vio una viñera y dijo, oh, hey, me recuerdo, el vino allí, de ahí sale, ya la plantó, la arregló. No sabemos cómo pasó todo esto, pero sí podemos decir de que él comenzó a labrar la tierra y plantó una viña porque tenía de dónde hacerlo, es obvio. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Entonces, el concepto acá es que lleva un proceso. El pecado tiene que pasar por un proceso. Primeramente, plantó la viña. Pero antes de plantarla, tuvo que concebirla en su mente, ¿sí o no? La persona que peca, ¿ustedes creen que no le pasó por su mente que lo iba a hacer? ¿A dónde ocurre el pecado en un hombre primeramente? En la mente del hombre. Y siempre hablo del adulterio, que es lo más fácil de demostrar, ¿no? Como ilustración. Pero una persona que adulteró, que se metió con alguien más que no fuera su esposa, ¿a dónde concibió su pecado? ¿Fue en el momento en que estaban en la intimidad o antes en su mente? ¿Y por dónde entró el pecado? Por los ojos. Y por eso es que tenemos que guardar nuestra vista. Y la pornografía en nuestro tiempo es un desastre completo
y continúa haciendo más desastres grandes porque el hombre se deja llevar por lo que ve. Entonces Noé en su mente pensó, ok, si lo había probado el vino antes, ahora vivía en un mundo diferente también. La fermentación entra en vigencia ahora mucho más que antes por todos los cambios del clima. Ahora hay mucho calor, mucho frío, extremos. En el tiempo de antediluviano no existía todo eso. Entonces vemos que él planta la viña porque lo pensó en su mente, bebió del vino y se embriagó. Son resultados normales. Si lo vas a plantar, lo vas a usar. Y si te lo vas a beber, te vas a emborrachar. Y es lo que le pasó a él. Entonces plantó la viña, bebió el vino, se embriagó y su embriaguez lo llevó a desnudarse. Yo no sé ustedes, como yo les dije, tengo experiencia con borrachitos, lo veía todos los días. Llegaban hasta de saco y corbata y terminaban en ropa interior. Y si ustedes acá están ahora y han tomado al punto de emborracharse alguna vez, me pueden decir de que es cierto y eso pasa. Una discoteca, una historia que salió en un periódico, están entrevistando a un muchacho. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Oh, jóvenes divirtiéndose. ¿Y qué es lo que pasa? Oh, pues se emborrachan. ¿Y después qué pasa? Después empiezan a quitar la ropa. Y toda clase de pecado se da ahí. ¿Y cómo empieza? Con el vino. Después se desnudan. Después ya no tenemos que hablar de ello. Pero ¿sí me entienden? Ahora, ¿por qué se desnuda una persona que está embriagada? El alcohol afecta la sangre, la presión arterial sube. Si la presión arterial sube, hay un calor diferente o abnormal en el cuerpo, y lo que tiende a hacer un borracho es quererse quitar la ropa. Esto es en el caso del alcohol. Pero en el caso de Adán y Eva, el pecado mismo también descubre la desnudez de nosotros ante Dios. Y es lo que pasó con Noé. Y podemos ver que este pecado pudiera verse insignificante, pero ¿hay pecado insignificante ante Dios? Dios nos está acá dejando este ejemplo como para poder decir, miren, el pecado de la borrachera es malo y por eso voy a maldecir a Canaán. No ese es el concepto acá. El concepto que un pecado es un pecado y un pecado ofende a Dios. Un pecado descubre nuestra desnudez ante Dios y eso daña la relación que pudiéramos tener con Dios, y ese daño trae consecuencias no solamente a mi persona, pero va a afectar a todos los demás también. ¿Me están siguiendo? Ok, este es el pecado de Noé. Se emborrachó. Génesis 9:22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez. Esto es muy importante, esta frase aquí, porque si no entendemos esto, podemos especular un montón de cosas que no están ahí. Vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Cam acá? ¿Mande? ¿Fue ver la desnudez o fue el hecho de que fue y lo contó? Éxodo 20. ¿Qué deberían de hacer los hijos con los padres? Honrar a los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo se honra a un padre?
La honra a un padre tiene que estar en todas las formas en la cual se puede contemplar la vida de un hijo con un padre. Por ejemplo, la recámara de mis padres debería de ser santa en el sentido de que si ellos están adentro, yo no nada más voy a entrar. Muchos padres, ahora en nuestros tiempos, no les ayudamos a nuestros hijos a que honren a los padres, porque no ponemos a veces esas reglas que son muy importantes. ¿Por qué? Porque ¿sería correcto que un hijo los encontrara a ustedes en la intimidad? No, sería lo más vergonzoso, no solamente para ustedes, pero para el hijo en sí también. Y eso, obviamente, es una vergüenza de que se ve como una deshonra al mismo tiempo y daña la integridad de los dos. Porque ahora en la mente de este hijo ya tienen una imagen que no debería estar allí de sus padres que tanto querían, amaban y adoraban. ¿Sí me entienden? Entonces encontrar a los padres en un momento de intimidad es lo peor que le puede pasar a un hijo. Por lo mismo los padres tienen que poner reglas y formas en cómo salvaguardar su misma intimidad. Hay padres de que se bañan desnudos con sus hijos y lo ven normal y no entienden el daño que puedan estar haciendo. Y no estoy hablando de bañar a un niño de 2 meses, que se vaya a meter a la madre con su hijo y bañarlo porque es la mejor forma de hacerlo. Estoy hablando de niños que ya crecieron, 4, 5, 6, 7 años y todavía se está bañando desnudos con sus madres o sus padres. Obviamente eso ya no es correcto. ¿Y culpa de quién es en este caso? De los padres. Entonces hay libertades que tomamos que pueden ser muy dañinas y que no deberíamos. En este caso, ¿cuál es el pecado entonces de Cam? ¿Ver la desnudez o contar lo que vio? Ok, vamos a caer en eso. No vamos a decir de que fue contarlo. Ya les voy a explicar por qué ver la desnudez no debería de ser mucho problema. Pero contarlo, ok, porque si yo veo algo, ok, yo me lo voy a guardar, ok, por lo menos que quede ahí ya que nadie lo sepa. Pero fue con el chisme. De seguro corrió, hey, ¿saben qué es lo que vi? Y obviamente eso no era correcto. Entonces el pecado de Cam, podemos decir de que fue el hecho de que fue a contárselo a sus hijos. Se me está pasando el tiempo ya, bueno, pero vamos a correr acá. Génesis 9:22. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Entonces estos hombres, los otros hijos, sí sabían cómo honrar a sus padres. ¿Sí me entienden? Porque ellos entendían, ok, aunque su padre estaba borracho, pero aún en su borrachera, sus hijos lo honraron al entrar de espaldas hacia él y cubrirlo para no tener que verlo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque imagínense ustedes tener la imagen desnuda de un padre o de una madre. Y nuevamente no estoy hablando de niñitos, o que estoy hablando de personas adultas ya que ven a sus padres en una intimidad o lo ven desnudo. Grabarse eso en la mente y tener por el resto de mi vida esa imagen de mi mamá, de mi papá, desnudos, como que no va. O por lo menos conmigo no va. Yo no sé con ustedes. No debería. Y los hijos hicieron lo correcto al hacer esto. Y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de sus padres. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a seguir. Génesis 10:6. Los hijos de Cam. En Génesis 10:6 nos dice quiénes son los hijos de Cam. Y aquí están los hijos de Cam. Los hijos de Cam son Cus, Mizraim, Fut y Canaán.
Que aquí nos damos cuenta, ya en el capítulo 10, que lo vamos a ver la próxima semana, vamos a entrar a ver que los hijos de Cam son ellos. Proverbios 31, 4 y 5 también habla del alcohol nuevamente. No es para los reyes, dice Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte, no sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Y en este caso, acá en Proverbios habla de que los líderes eran los que menos deberían de caer en ese pecado. En este caso, Noé era el rey de la tierra en ese momento, no había nadie más, él reinaba. Él era con, él mandaba y él comete el error que menos debería de haber cometido como líder. Y es lo que está diciendo acá Proverbios. Proverbios 31 habla también un poco, dad bebida fuerte al que está pereciendo y vino a los amargados de alma. En pocas palabras aquí está hablando de que el vino pudiera ser hasta cierto punto medicinal, toda vez de que no sea abusado. Pablo le recomienda a Timoteo de que tome para su situación estomacal. Entonces es obvio de que el vino se puede utilizar de buena forma. Habacuc dice lo siguiente acerca del alcohol: serás saciado, se deshonra más que más que de gloria, bebe tú también y muestra tu desnudez. Nuevamente, el alcohol lo lleva a mostrar la desnudez del hombre ante Dios, y eso es incorrecto, eso es pecaminoso, eso no se debería de hacer en la relación entre Dios y el hombre. De la misma manera, no debería de pasar entre los hijos y el padre. Ahora, ¿pero por qué pasó esto? Examinemos un poquito. Nuevamente, Noé era el justo. Los hijos de Noé eran justos también porque Dios los salvó juntos con ellos, con Noé y su esposa, ¿no? Los llevó a través del diluvio y los trae a una tierra nueva. Ahora, no sabemos en realidad si es que Noé, por ser el padre, influyó en sus hijos y Dios básicamente le cedió a Noé la capacidad de llevar a sus hijos, no porque eran perfectos ni justos como él, pero tal vez porque iban a tener que ser utilizados para procrear la tierra nuevamente. Pudo haber eso. Esa es una forma de entenderlo. Pero podemos entender esto. ¿Había maldad en el mundo antediluviano? Mucha. Entonces, ¿y esa maldad continuó después del diluvio? Sí, es obvio. ¿Y a través de quién fue pasada la maldad de una generación a la otra? A través de la sangre, a través del pecado, a través de Noé, a través de tus hijos. Ellos llevaban el pecado tal como nosotros lo tenemos hoy. Y los hijos de nosotros nacen en pecado por lo mismo de que Noé y su descendencia iba a ser pecaminosa. Génesis 6:5 obviamente dice que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. Génesis 8, también 21, ya después del diluvio, eso fue antes del diluvio, miren lo que dice ahora después del diluvio. Y el Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces, antes del diluvio era una maldad continua. Después del diluvio, desde la juventud del hombre hace lo malo. Entonces no salimos de nada. Ahora, ¿por qué Cam? ¿Cuántos entraron al arca? 8. ¿Cuál es el número perfecto de Dios? 7. Ok. Entonces, ¿qué significativo tiene esto?
de seguro nada, pero de acuerdo a los judíos dicen de que 7 era perfección, pero Dios puso 8 en el arca. Por lo mismo, ellos piensan esto, ¿no? Cam ha de haber sido la persona número 8 y era la mala de la familia, y por eso fue que él cometió este pecado. Nuevamente, esas son especulaciones, la Biblia no lo dice. ¿Pudiera tener algo que ver? Tal vez no. Entonces, al examinar este episodio sobre la embriaguez de Noé, encontramos muchas similitudes entre él y la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Se recuerdan? Primero Dios plantó un jardín en el Edén, mientras que Noé plantó una viña. Hubo un resultado similar cuando Noé comió la fruta y acabó descubierto o desnudo. Los efectos del pecado seguían siendo evidentes después del diluvio. El pecado de Noé, como el de Adán, se vio revelado en su desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, ya se los había dicho, se vieron desnudos ante Dios y se cubrieron. Cuando Noé pecó, se desnudó y obviamente él entendía de que era pecado. La embriaguez y el desenfreno sexual son características de los paganos y ambos se trazan hasta este acontecimiento de la vida de Noé. En realidad el hombre no había cambiado ni una pequeña parte. Aún teniendo la oportunidad de comenzar una nueva creación, Noé actuó como un pagano. En nuestro tiempo, el alcohol lleva a muchos hombres y mujeres a pecados mucho más peores que la embriaguez. El pecado los puede llevar a la pornografía, a la drogadicción más pesada, al crimen, al robo y a homicidios, todo lo que ustedes quieran. Y no estoy diciendo de que solo el alcohol hace esto. Obviamente el hombre no necesita ninguna droga para hacer la maldad, porque la maldad ya viene en nosotros. Entonces, terminemos ahí. Como una sola decisión descuidada puede destruir la reputación del justo. Lo vemos con Noé, lo hizo, y no solamente afectó la reputación de él, pero iba a afectar la reputación de los demás también. Noé pecó y Dios usó el pecado de Noé para maldición y bendición de sus descendientes. Ya vimos el pecado y cómo se formó, cómo pasó. Miramos la maldición ahora. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán. Nuevamente, ¿a dónde estaba Canaán en ese entonces? No había nacido. Pero ¿cómo es que puede maldecir a alguien que no está ni ahí? ¿Y por qué no maldijo a su hijo? Esa es la pregunta del día. ¿Por qué Noé no maldijo a Cam? ¿Quién cometió el error? ¿Canaán o Cam? ¿El hijo o el padre? El padre. Entonces, ¿por qué Dios o por qué Noé en este caso la maldición va para Canaán? ¿Qué culpa tenía Canaán? Ninguna. Pero podemos ver de que la palabra de Dios nunca se equivoca y es perfecta en todo. ¿Se recuerdan que el pecado del hombre puede alcanzar a cuántas generaciones? 1, 2 o 3 generaciones. ¿Ok? Entonces, por lo mismo es que les puse las dos frases al principio de que el pecado de una persona puede afectar a la generación siguiente. Porque Dios, aun cuando nos va a juzgar individualmente, también existe el hecho de que Dios puede maldecir las generaciones por el pecado de los padres. Y eso es un poco complicado de entenderlo ahorita y no lo vamos a explicar a fondo. Pero las dos cosas van a la par. Por un lado, es responsabilidad personal, pero por otro lado también existe la maldición generacional.
Y no la podemos evitar, es bíblica y está ahí. Entonces, pero Noé acá dice, maldito sea Canaán, porque no maldijo a Cam. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y esta es la maldición que le mandó Noé a Canaán, que fuera siervo de siervos para sus hermanos. ¿Okay? Y si ustedes ven ahora, y lo vamos a ver más detalladamente en la próxima semana, cómo esta maldición ha afectado y afectó al pueblo de Israel por toda una vida y continúa en nuestro tiempo. La maldición de Canaán continúa en vigencia y continúa haciendo estragos para ellos tanto como para el pueblo de Israel, por un pecado insignificante, si lo pudiéramos ver de esa manera, pero nuevamente el pecado nunca es insignificante ante Dios. Entonces esta maldición de Canaán no debe entenderse como un prejuicio o discriminación étnica o racial. Debe entenderse como la consecuencia de un sistema de valores que no honra la dignidad generacional y que institucionaliza el desenfreno sexual. Más tarde, y miren lo que pasa más tarde, ¿te acuerdas de este comentarista? Más tarde en la cultura cananita, los descendientes de Canaán, se practica el culto de la fertilidad, donde los hijos eran sacrificados y donde a través de actos de desenfreno sexual se pretendía adorar a la divinidad. Al mismo tiempo, los ancianos eran abandonados a su suerte por ser improductivos y carga económica a la generación siguiente. Todo esto viene de ese pecado. Éxodo 25 dice lo siguiente, hablando de los ídolos, dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Aborrecía Canaán a Dios? Llegó a ser todo lo que Dios había dicho, Canaán. ¿Fue culpa de Canaán? Pudiéramos pensar de que no. ¿Se recuerdan de la historia de Jacob e Esaú? Cuando están en el vientre de la madre. Y el menor iba, o el mayor iba a servir al menor. ¿Qué culpa tenía Esaú? Ninguna. Pero podemos ver la voluntad de Dios obrando, la soberanía de Dios obrando en todo esto. Porque hay un plan que Él tiene diseñado y tenemos que respetar su soberanía. El problema de nosotros es querer entenderla. Es difícil para nosotros entender la soberanía de Dios. Pero es bíblica y está allí y no la podemos ignorar. Entonces podemos hablar de lo mismo con Canaán. ¿Qué culpa tenía Canaán? Nada. Pero Canaán llega a ser exactamente lo que Dios tenía en mente que iba a llegar a ser. Y vamos a hablar más de eso nuevamente la siguiente semana. Entonces, como una sola decisión descuidada pudo destruir la reputación del justo, en el caso de Noé, lo hizo. Noé pecó y Dios usó el pecado de Noé para la maldición y bendición de sus descendientes. Ya lo vimos esto, el pecado le afectó, la maldición vino sobre uno de sus hijos, Cam, que fue el que pecó. La bendición, dijo también, bendito sea el Señor Dios. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí nuevamente estamos viendo la maldición que empieza con Canaán, va a terminar con Canaán aún en la bendición, porque la parte de la bendición para Sem y Jafet iban a ser basados en la misma maldición que iba a tener Canaán para ellos. Entonces la bendición de Sem y Jafet
afectan a Canaán, porque él es el que va a agarrar la parte peor de la bendición, obviamente, que sería la maldición en este caso. Génesis 9, 28, 29, y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Ahora, es interesante acá porque dice que Noé tuvo más hijos. No dice. Si los tuvo, no sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios solo menciona 3. Podemos pensar que lo tuvo. Si no tuvo en los primeros 500 años, muy fácilmente podemos decir entonces no tuvo más después de los 600, de los 350 años que vivió en el post-diluvio, ¿verdad? Entonces la pregunta básica, esto ya para terminar acá, la pregunta básica tiene que ver con lo que hizo Cam, el hijo menor de Noé, en el versículo 22 al 24. ¿Y por qué maldijo Noé a Canaán, hijo de Cam? Se han propuesto muchas ideas descabelladas. Los rabinos decían de que Cam castró a Noé, lo cual explicaría por qué no tuvo más hijos. Y ahí viene lo que le estaba diciendo. Pero no es bíblico, no sabemos, no podemos decir que eso es cierto. Otros aseguran que Cam durmió con su madre, descubriendo así la desnudez de su padre. ¿Ok? Eso pudiera ser pensado de esa manera, porque como vio la desnudez de su padre, en el libro de Levítico dice de que descubrir la desnudez de un padre significaba tal vez acostarse con la esposa del padre. Pero en este caso no es eso, porque él vio, no descubrió. El ver iba a ser nada más ver, no descubrir. Descubrir era involucrarse en un acto sexual. Y en este caso no fue descubrir la palabra que se hizo, sino que él vio. Entonces los rabinos decían que Cam castró a Noé, lo cual explicaría por qué no tuvo más hijos. Otros aseguran que Cam durmió con su madre, descubriendo así la desnudez de su padre, y que Canaán fue el hijo de esa unión. Otros han dicho, miren lo que pasó todo esto, otros han dicho de que Cam perpetró un ataque homosexual contra su padre, lo cual no tiene nada que ver con esto. Pero son cosas que salen a la superficie por preguntas, porque como no está bien específico, entonces la gente se hace toda esta clase de preguntas. Pero yo les diría, todo eso solo son especulaciones y no deberían de estar ahí. Levíticos 20, del 11, dice lo siguiente, miren. Si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre, ciertamente ha de morir los dos. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Pero en este caso, ¿hubo descubierto de desnudez de alguien? No, lo único que hizo Cam fue ver. Que haya pecado en su mente, que se le haya pasado lo que se le haya pasado, esa es una cosa muy diferente que nadie pudiera determinar. Pero sí, la palabra hebrea es clara de que solo vio, no descubrió. El descubrir hubiera puesto allí la idea de que él se acostó con la esposa de Noé, en este caso que iba a ser su propia madre, y esos son incestos que se iban a hacer muy claros en el libro de Levítico. Y aquí pueden tenerlo en el Levítico 18 del 6 al 19, habla solo de estos incestos. Y no se lo voy a leer, pero para leerles un par de ellos dice lo mismo. No harás como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haráis como hacen en la tierra de Canaán, donde yo os los llevo. No andaréis en sus estatutos, siempre hablando de Canaán. Y esto es lo que hacían en Canaán. Miren, ninguno de vosotros se acercará a una pariente cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás, ya me perdí. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa, nacida afuera, su desnudez no descubrirás. En pocas palabras, todo el tiempo está hablando de descubrir. En pocas palabras, no te acuestes con tu hermana, no te acuestes con la mujer de tu padre, no te acuestes con la mujer de tu hermano, no te acuestes. Todo esto está definido ahí muy claramente. Pero usa la palabra descubrir. Descubrir significaba o implicaba acostarse con esta persona. Bueno, ya agarraron el concepto. Entonces, para
La expresión en hebreo significa lo que dice Cam, vio la desnudez de su padre. No se relacionó sexualmente con Noé, porque en ese caso el hebreo se habría traducido, él descubrió la desnudez de su padre. ¿Sí me entienden? Pero no lo dijo así, lo dijo, él vio la desnudez de su padre. Entonces, por el contrario, Noé se había descubierto a sí mismo y Cam lo vio así. Sin embargo, para los antiguos, el solo hecho de ver a su padre desnudo era una violación a la ética familiar. La santidad de la familia se destruía y la fuerza del padre se convertía en burla. Es lo que les estaba diciendo anteriormente. Es evidente que Cam tropezó con esto en forma accidental, pero salió y burlonamente le dijo a sus dos hermanos que estaban fuera, como si hubiera triunfado sobre su padre. Y ese es el pecado de Cam, que trajo maldición sobre Canaán. Entonces podemos ver de que en esta historia, que parece sencilla, trae un montón de complicaciones. Y a menos de que se explique y se entienda, nos podemos quedar en la luna haciendo especulaciones que no tienen nada que ver con la verdad del Evangelio o de la palabra. Entonces tenemos que ser cuidadosos en cómo predicamos la palabra, cómo la estudiamos, y toma tiempo, desafortunadamente. Esto no viene así de la nada. Se tiene que estudiar y a veces se tiene que ver con diferentes ojos o ver otras personas que lo han estudiado mejor que uno para poder presentarlo en una forma en que sea bíblica y al mismo tiempo céntrica, en el sentido de la forma en cómo Dios quería que nosotros entendiéramos este mensaje. Bueno, vamos a terminar ahí. William Gurnall dice lo siguiente: las heridas de Dios curan, pero los besos del pecado matan. Dios en muchas ocasiones va a traer dificultades a nuestras vidas, especialmente si a veces cuando nosotros como justos que somos vamos a caer en pecado, tarde o temprano. Y ese pecado puede ser tratado con disciplina por Dios. Y esa disciplina tal vez va a herir nuestras vidas, nos va a marcar. Pero las heridas de Dios, como dice este hombre de Dios, curan, mas los besos del pecado matan. Tengamos en mente y cuidado de eso. Entonces, como una sola decisión descuidada puede destruir la reputación del justo, así como destruyó la reputación de Noé, puede destruir la nuestra. Tengamos cuidado y debemos de caminar santamente para no dañar nuestra reputación. Porque al dañar nuestra reputación, ¿qué otra reputación se está dañando? La de Dios, la de Cristo. Los que operan mal blasfeman contra Cristo. Y es lo que menos queremos hacer. Noé pecó. Y Dios usó el pecado de Noé para maldición y bendición de sus descendientes. Tengamos cuidado en lo que hagamos, porque puede afectar las generaciones futuras por lo que nosotros hayamos hecho. La pregunta que les dejo acá es: ¿a quiénes afecta tu pecado? Primeramente hay que definir, bueno, ¿qué clase de pecado? Si alguno de ustedes está viendo un pecado acá, ¿cuál es? Y cómo está afectando a sus vidas y cómo puede afectar a la vida de los demás. Y si no tienen ningún pecado, gloria a Dios por eso. No caigan en pecado. Ese sería el concepto acá a seguir. Creo de que entendimos un poco y espero de que sí. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra a veces no es específica. No porque tú no la hayas dejado con ese objetivo, Señor, pero porque tú tienes tus razones y tú eres sabio. Y a veces nos permites ver esta clase de pasajes para poder profundizarnos más y conocerte mejor y conocer la clase de Dios
que tú eres. Que eres un Dios misericordioso, amoroso, un Dios de gracia, de compasión. Pero al mismo tiempo encontramos a un Dios de justicia que no deja pasar ni omite los pecados del hombre, por insignificantes que pudieran ser. Padre, ayúdanos a nosotros, que hemos sido llamados por ti, Señor, a que vivamos una vida santa, justa, perfecta delante de ti, Señor. Obviamente reconocemos de que te hemos fallado. Y que lo vamos a continuar haciendo. Pero podemos confiar en que tú ya nos perdonaste. Y esa confianza no nos debería de enorgullecer y creer de que porque nos perdonaste deberíamos de tener la libertad de hacer lo que querramos. Al contrario, Señor, ayúdanos a guardar nuestra reputación, porque al guardar nuestra reputación, Señor, protegemos tu reputación. Porque si no guardamos nuestra reputación, no guardamos tu reputación, y los incrédulos blasfeman en contra de ti, Señor. Y no queremos eso. Padre, glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos a continuar viviendo una vida santa delante de ti. Y es con la ayuda del Espíritu Santo y de tu palabra que podemos lograr eso, Señor. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por la salvación y porque nos has perdonado por todo lo que hemos hecho. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.